noches, doctor. Mi nombre es Cristian Ucía Colque. Hoy voy a dar el examen de la cuarta opción de mesa del libro de la justicia de Michael Sandel. Voy a empezar explicando el tema número 3 que titula Somos nuestros propios dueños, el libertarismo. La revista Forbes publica la lista de los estadounidenses más ricos, en la cual encabezó el fundador de Microsoft, Bill Gates. En el 2008 su patrimonio fue de 57.000 millones de dólares. Luego sigue el inversor Warren Buffett en el segundo lugar con 50.000 millones de dólares y otros. Es tanta la riqueza de la economía estadounidense que la desigualdad económica es mucha en Estados Unidos que en otras democracias. Hay quienes piensan que esa desigualdad es injusta y apoyan que se grave a los ricos para ayudar a los pobres, y otros están de acuerdo y dicen que no es injusto la desigualdad con tal que no se cree por la fuerza o fraudulentamente. Nos diría que transfiriéramos dinero del rico al pobre hasta el último dólar que le quiten a Bill Gates. Este proceder está sujeto a dos objeciones. Uno, desde el pensamiento utilitarista dice que si el pastel económico reduce y hay menos que redistribuir, el nivel general de la utilidad quizá disminuya. Así que antes de grabar a Gates y Oprah, el utilitarista tendría que enterarse de que si se procede de esa manera no haría que trabajen menos y por ende no ganen tanto, con lo que al final se reduciría la cantidad de dinero que se podía redistribuir entre los necesitados. Y la segunda, desde fuera, sostiene que grabar a los ricos para ayudar a los pobres es injusto porque viola un derecho fundamental. Tomar dinero de Gates y de Winfrey sin su consentimiento es coercitivo, viola la libertad de que ellos hagan con su dinero lo que quieran. A los que se oponen a la redistribución por esta razón se les llama libertarios. Su motivo es la libertad. Ahora, el Estado mínimo. Solo un Estado mínimo, uno que obligue a cumplir con los contratos, proteja del robo a la propiedad privada y mantenga la paz, es compatible con la teoría libertaria de los derechos. El libertario rechaza tres tipos de políticas y de leyes que los estados modernos ejecutan de ordinario. No al paternalismo. Los libertarios se oponen a las leyes que protegen a las personas del daño que puedan hacerse a sí mismos. Aquí un ejemplo, el caso de los motoristas, aunque ir en moto sin casco es imprudente y aunque las normas que imponen su uso, esta salva vidas y evita las lesiones graves. El libertario argumenta que las leyes de ese estilo violen los derechos a decir sobre los riesgos. Mientras no haya terceros que salgan perjudicados y ellos se hagan responsables de sus facturas médicas, el Estado no tiene derecho a dictar qué riesgos pueden correr con sus cuerpos y sus vidas. Ahora, otro punto, no a legislar sobre la moral. Se oponen a que se use la fuerza coercitiva de la ley para promover alguna concepción determinada de la virtud o expresar las convicciones morales de la mayoría. Aquí un ejemplo, en algunas sociedades la mayoría quizá no esté de acuerdo con la homosexualidad, pero eso no justifica que haya leyes que prohíban a gays y lesbianas de su derecho a escoger sus compañeros sexuales. Ahora, otro punto, no a la redistribución de la renta o del patrimonio. Descarta toda ley que requiera que unas personas ayuden a otras, incluidas las leyes que impongan impuestos para la redistribución de la riqueza. Por buenas que parezca, los ricos ayuden a los pobres subsidiando la asistencia sanitaria, viviendas y otros modos de ayuda. Esa ayuda debería dejarse en manos de las personas y no por el orden del Estado. Según los libertarios, los impuestos redistributivos son una forma de coerción, incluso de robo, y aquí el economista filósofo Friedrich defendió que todo intento de que haya de mayor igualdad económica no podrá ser sino coercitivo y destructivo para una sociedad libre. Friedman asimismo defendió que muchas actividades del Estado que gozaban una gran aceptación iban legítimamente contra la libertad individual.
Ahora, otro punto, filosofía del libre mercado. En aquí podemos abarcar lo que nos sostiene Nozick, que la justicia distributiva depende de dos requisitos. El primero, quiere saber si los recursos en los que ha hecho dinero son legítimamente suyos. Y el segundo, quiere saber si ha hecho dinero gracias a libres intercambios en el mercado o gracias a donaciones que otros han concebido voluntariamente. Si la respuesta a ambas es sí, tendrá el derecho de poseer lo que se posee y el Estado no podrá quitárselo sin consentimiento. Para descartar cualquier duda, Nozick propone que se establece la distribución inicial de rentas y patrimonios, según la pauta que se consigue justo una distribución igualitaria. Empieza la temporada de baloncesto. Quienes desean ver jugar a Michael Jordan depositan $5 en una caja cada vez que compran una entrada. Lo que hay en esa caja es para Michael Jordan. En aquí nos indica que son los aficionados los que pagan directamente. La asistencia de la gente es muy alta y la caja se llena. Al final de la temporada, Jordan tiene $31 millones, mucho más que otros jugadores. Este resultado está en la distribución inicial, a la que se considera justo y no es vigente. Jordan tiene más y otros menos, pero la nueva distribución la han creado decisiones voluntarias. Nozick, con este ejemplo, ilustra dos problemas de la teoría de la justicia distributiva. El primero es que la libertad subvierte las pautas. Quien crea que la desigualdad económica es injusta tendrá que intervenir repetida y continuamente en el mercado libre para deshacer las consecuencias de lo que la gente va eligiendo. Ahora, la segunda es que intervenir de esa manera, cobrar impuestos a Jordan para costear programas de que ayuden a los desfavorecidos, no solo influye en los resultados de las transacciones voluntarias, viola además los derechos de Jordan al quitarle lo que ha ganado. La fuerza a todos los efectos a hacer una redistribución caritativa en contra de su voluntad y aquí una pregunta grande, ¿no? O sea, ¿y qué hay de malo en grabar el dinero de las ganancias de Jordan? Aquí, según Nozick, responde que lo que moralmente está en juego va más allá del dinero, está en juego la libertad humana. Ahora, otro punto, ¿somos nuestros propios dueños? Cuando Jordan anuncia en 1993 que se retiraba, sus seguidores de Chicago Bulls se quedaron desolados. Pero supongamos que en 1993 el Congreso hubiera votado a favor de obligar a Jordan a jugar durante un tercio de temporada siguiente, la mayoría hubiera considerado que se trata de una ley injusta, una violación de la libertad de Jordan y que vuelva a las pistas de baloncesto. Ahora una pregunta acá, ¿cómo puede tener derecho a forzarle a que un tercio del dinero que gana jugando baloncesto, a esto responden los partidarios de la redistribución de la renta por medio de impuestos? Formulan varias objeciones en contra de la lógica libertaria. Entre algunas están la primera objeción, que están los impuestos, no son tan malos como los trabajos forzados. El segundo, los pobres necesitan más el dinero. Y la tercera, Michael Jordan no juega solo, tiene un equipo. La idea de que somos nuestros propios dueños aparece en muchos argumentos a favor de la libertad de elección. Si las ideas libertarias son tentativas, podemos ver en los siguientes casos que son. Otro punto que sería aquí la venta de riñones. Si cree que uno es propietario de su cuerpo como quiera, es razón suficiente para que le dejen vender sus órganos. Otro punto es el suicidio asistido. Para el libertario, las leyes que prohíban el suicidio asistido son injustas. Si mi vida me pertenece, debería tener la libertad de abandonarla y cierro voluntariamente un acuerdo con alguien para que me ayude a morir. El Estado no tiene derecho a interferir lo que me concierne mi voluntad.
Ahora, otro punto es el canibalismo pactado. El canibalismo entre adultos que consientan en practicarlo y padecerlo somete a la más figurosa de las pruebas del principio libertario de ser dueño de uno mismo, y la idea de justicia que se derive de él es una forma extrema de suicidio asistido, puesto que no tiene nada que ver con librar el dolor a un paciente terminal. Solo se puede justificar que somos dueños de nuestras propias vidas y cuerpos y podemos hacer con ellos lo que nos plazca. Si este principio libertario es correcto, prohibir el canibalismo pactado es injusto, una violación del derecho a la libertad del Estado. No tendría más potestad de castigar a Armin Meiwes que de cobrar los impuestos a Bill Gates y a Jordan para ayudar a los pobres. Bien, ahora voy a explicar el tema número 8, que titula ¿Qué se merece cada cual según Aristóteles? Callie Smart era una popular animadora en su primer año en el Instituto Andrews, en el oeste de Texas, que padecía de parálisis cerebral y se movía en una silla de ruedas. Eh, Ella era entusiasmada con su briosa presencia en las bandas que inspiraba entre los jugadores y seguidores del equipo de fútbol americano. Durante los juegos escolares al final de la temporada echaron a Carly del equipo de animadoras. Eh, Acá es cuando la echaron, suscita dos preguntas. Una se refiere a esta. Había que exigir que se realizase los ejercicios de gimnasia para que fueran animadoras, o tal requisito no era justo. Había cuenta de su discapacidad, y la respuesta sería una forma de responder, sería a esta cuestión es el principio de no discriminación, con tal que desempeñe bien su papel, ya que ella era animadora. Pero el principio de la discriminación no sirve de mucho, ya que elude el problema en que se centra la controversia, en que consiste desempeñar bien el papel de animadora. Quienes querían excluir a Kaylee sostenían que una buena animadora debe poder hacer acrobacias y abrir las piernas a 180 grados. La segunda cuestión suscita por la historia de Kaylee, que se refiere al resentimiento. ¿Qué tipo de resentimiento debió motivar al padre de la jefa de animadoras? Porque, y aquí otra pregunta, ¿por qué la molestia de la presencia de Cali en el equipo? No podía ser por medio de una inclusión de Cali dejarse a su hija fuera del equipo. Ella se estaba quedando en él, ni tampoco podía, tampoco por mera envidia hacia una chica que se hiciese sombra a su hija. En los ejercicios de gimnasia, y que Cali no podía hacer tal cosa. Probablemente su resentimiento era porque Cali se le estaba haciendo honores que no se merecía. Entre la primera cuestión, la relativa al equipo, y la segunda relativa a los honores y al resentimiento, para determinar una manera equitativa de repartir los puestos de animadoras. Tendremos que determinar el propósito de que hay animadoras y la naturaleza de sus actitudes. En caso contrario, no habría manera de que pudiésemos decir qué cualidades son esenciales para ser animadora, pero la determinación de la esencia de ser animadora puede dar lugar al punto de discusiones sobre las cualidades que son dignas de que se las pueda honrar. Como muestra esta situación las prácticas sociales, la actividad de los animadores, por ejemplo, no solo tienen un propósito instrumental, sino también un propósito honorífico o ejemplar. Aquí podemos señalar el punto de justicia, telos y honor. La historia de Kaylee aparecen dos ideas en el debate sobre la teoría de la justicia de Aristóteles. La justicia de
la justicia de teleológico, para definir los derechos hemos de determinar el telos, el propósito fin a naturales a esencial de la práctica en cuestión. Y la segunda, la cuestión es honorífica, razonar sobre el telos de una práctica o discutir sobre él. Es al menos en parte razonar o discutir sobre qué virtudes debe honrar o recompensar, ver por qué Aristóteles considera que debe haber un nexo entre la justicia y vida. Eh, Debe haber entre la justicia y vida buena, no servirá para ver que hay en juego en el desempeño por disociarlas. Para Aristóteles, la justicia significa dar a las personas lo que se merece, dar a cada una lo que corresponde, pero ¿qué le corresponde a una persona? ¿En qué razones se funda el mérito? Depende de lo que se esté distribuyendo. La justicia comprende dos factores: las cosas y las personas a las que se asignan las cosas, y en general decimos que a las personas que son iguales se les deben asignar cosas iguales, pero aquí surge un problema difícil. Igual es en qué sentido, depende de lo que se esté distribuyendo y de qué virtudes que resulten pertinentes. Ahora, según Aristóteles, va más allá de esa consideración utilitaria, su manera de razonar, que va del propósito de un bien a las asignaciones apropiadas para esto sería un ejemplo de estacionamiento o de teológico. Ahora, el pensamiento teológico que menciona las pistas de tenis y de Winnie Pooh, el infantil argumento de Winnie Pooh sobre las abejas de un buen ejemplo es de razonamiento teleológico. Aquí sería: ¿cuál es el telos de la universidad? No, es una pregunta. ¿Cuál es el telos de la universidad? El telos no es evidente, sino discutible. Aristóteles creía que es posible razonar sobre el propósito de las instituciones sociales. Su esencia natural no queda fijada de una vez por todas, pero tampoco es cuestión de opiniones. Y otra pregunta: ¿cómo podemos entonces razonar sobre el propósito de una práctica social, teniendo en cuenta que hay un desacuerdo al respecto? ¿Y cómo intervienen las nociones del honor y la virtud? A lo que responde Aristóteles, fundamenta su respuesta en su análisis la política. ¿Cuál es el propósito de la política? Para el propósito de la política no es establecer un marco de derechos que sea neutral entre unos fines y otros, sino firmar buenos ciudadanos y cultivar un buen carácter. Toda polis digna de un nombre que sea una polis, solo el nombre debe dedicarse al fin de fomentar lo bueno. Ahora, Aristóteles critica que se considera que son los dos principales grupos que pueden proclamar la autoridad política: los oligarcas y los demócratas. Cada uno tiene su razón, pero solo parcial. Los oligarcas mantienen que ellos, los ricos, deben gobernar. Los demócratas mantienen que haber nacido libre debe ser el único criterio para obedecer a la ciudadanía y a la autoridad política. Pero ambos grupos exageran su razón, ambos distorsionan su propósito de la comunidad política, puesto que el fin de la política es la vida buena, con largos y honores más elevados, deben corresponder a quienes, como menciona Pericles, eran más grandes por su virtud cívica y los mejores en descubrir un bien común. Un bien común y las capacidades humanas de un aspecto esencial de la vida buena. Bien, eso sería, doctor. Espero que sea de su agrado y muchas gracias por el espacio que nos brindó y por su paciencia. Buenas noches, doctor. Gracias.